Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy arrancamos una nueva etapa en este espacio de opinión, de diálogo, de discusión, con un panelista distinto cada día y abrimos esta página, este capítulo con Jerome. Jerome, bienvenida. Gracias, Maritza. Buenos días. Buenos días, Juan. hola, Buenos días, bienvenida, Julio. Jerome. No, encantadísima, muy feliz de estar. Bueno, pues Jerome, nosotros complacidos de tener una voz tan joven, más joven, ¿no? Porque todos somos muy jóvenes. En esta mesa. No, pero ella es joven de verdad. Sí, haciendo, exacto, poniéndole Jorge, acento a este Maritza. sector de la sociedad que también es muy importante. Además, te vamos a poner a hablar de temas que no son necesariamente la reforma pensional o económicos. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar hablando del que es el tema del día en el mundo y es esta salida de Edmundo González de Venezuela, solicitará asilo político en España, pero ¿qué significa esto para el país? ¿Qué significa que la persona que fue elegida como presidente se vaya del país, que tenga muchas dificultades para posesionarse? ¿Será que ganó Maduro, Jerome? ¿Cómo queda la oposición? Yo creo que sin duda queda claro que Venezuela es más que nunca una dictadura. Una dictadura en la que el hostigamiento a Edmundo, a María Corina y a los líderes de la oposición hace que hoy el candidato electo, el presidente electo legítimamente, se vaya del país. Y cuando los venezolanos, yo me pongo los zapatos de los venezolanos y digo, si yo veo que el presidente por el que voté se va, huye, ¿en qué quedo yo? Si a él le pusieron una orden de captura hace algunos días por hostigamiento, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces, pues yo creo que es una terrible noticia para la oposición, porque uno dice ahí, entonces si el líder se va, ¿quién queda? Lo bueno es que queda María Corina. Sin embargo, María Corina ha sido reprimida durante muchísimos años, al igual que periodistas y personas de la oposición. Entonces yo veo un panorama terrible y creo que en definitiva es una victoria para Maduro. Claro, María Corina está escondida en este momento también, resguardada, no ha podido ni siquiera convocar a marchas, y lo que decía Jerome es cierto, ¿en dónde queda la confianza de una persona que depositó el voto por alguien? Y muchos sienten, nos dejó solos. Juana. Creo que este es un momento de crisis claramente para la oposición venezolana. Esto claramente le da un aire enorme a la dictadura de Maduro. Se deshace del presidente legítimamente electo, imagínense. O sea, la persona que ganó la presidencia no va a estar acá para la posesión, muy seguramente. Entonces es un golpe enorme, es un oxígeno enorme y a la vez es una oportunidad también para ver el poder de María Corina Machado. O sea, ahora la oposición radica y cae sobre los hombros de María Corina Machado. O sea, la responsabilidad que ella tiene ahora es el doble de la que tenía hace unos días, porque antes digamos que había unos matices y un equilibrio, que había otra persona de que estaba el candidato, pero ahora ella recae como la única figura de la oposición. Ahora, la gran pregunta es, ¿María Corina se va a quedar? Pase lo que pase, está perseguida, hay jóvenes en la cárcel, o sea, la represión está más alborotada que nunca en esta dictadura. ¿María Corina va a resistir o va a terminar yéndose? Es la gran pregunta del momento. Pues naturalmente había que cuidar la vida del presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González. Obviamente es preferible que se exile, que se vaya a España, que no termine en una cárcel en Venezuela, porque en una cárcel en Venezuela, además por la edad del señor González, lo más probable es que terminara muerto, ¿no? Y eso tampoco a la dictadura venezolana le convenía, ¿no? Un presidente electo muerto, pues iba a ser la imagen internacional de Maduro y de su régimen, pues es perversa, pero aún así, pues tener el presidente electo en una cárcel y posiblemente muerto, pues hubiera sido catastrófico. Pero eso me da más razones para pensar que sí es una victoria para Maduro. No, por supuesto que fue... Entonces se terminó deshaciendo del presidente. Digamos, es una situación muy difícil. Edmundo González necesitaba proteger su vida y no solamente la de él, tenía coacciones, amenazas, chantajes contra su familia también. Pero por supuesto esto fue maquinado por la dictadura, fue con el visto bueno de la dictadura. Y aquí se pone en primer plano la importancia de los operadores políticos del brazo diplomático de la dictadura venezolana. Esta operación de la salida de Edmundo González fue, digamos, ejecutada, organizada por el expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Él fue el protagonista de esta operación de exilio. Entonces, tiene todavía, a pesar de esa imagen perversa, el régimen venezolano, agentes diplomáticos, representantes diplomáticos formales o informales, como el señor Zapatero, que están actuando a favor de consolidar la dictadura. Y claro, ahí queda de presente también para la oposición venezolana, pues lograr que esos
esa fuerza diplomática, esos operadores políticos que todavía actúan en nombre de Maduro, pues dejen de hacerlo o pierdan legitimidad. Y hay un factor que yo creo que también es importante y es la edad. No olvidemos que el candidato que ganó las elecciones es un señor mayor, ¿no? Que tal vez no está en el momento de su vida para dar este tipo de peleas que estamos acostumbrados a tener una oposición representada por hombres mucho más jóvenes que están en un momento de la vida que podían darse esa pelea, ir a la cárcel, resistir. Y digamos que también esa estrategia de haber elegido a este hombre como candidato ahorita sale un poco costosa. Exacto, entonces allá quiero ir ya para cerrar este tema y hacer esta última ronda de preguntas. Lo primero, ¿el error fue desde el principio cuando se eligió como reemplazo de María Corina Machado una persona que ellos sabían que no iba a ser tan combativa? Y el segundo, que es un poco también lo que decía Julio, ¿cómo es que termina Edmundo González en España? Si bien allá está gran parte del exilio y de esa fuerza política de la oposición de Venezuela, España hoy en día es un país que oficialmente, aunque ha criticado a Nicolás Maduro, aunque dice que es un régimen, aunque no reconoce su reelección, tampoco ha reconocido a Edmundo González. Yo creo que no fue un error porque se ha demostrado en los últimos años con dos candidatos presidenciales que por más combativos que sean, terminan presos. Entonces, así Edmundo hubiera sido combativo, hubiera tenido, digamos, el mismo espíritu que tiene María Corina, seguramente hubiera sido la misma historia, porque no creo que a la dictadura le importe mucho si la persona es más bien tranquilo como Edmundo o si es combativo como María Corina. Lo que les interesa es silenciar esas voces. Y respecto al tema de España, me preocupa mucho porque España no es un país que haya ratificado a Edmundo como el candidato electo, como el presidente electo. Claro. Ahí uno dice, uy, o sea, se fue a un país que ni siquiera lo reconoce a él como presidente. Bueno, veíamos que tiene el apoyo de Estados Unidos, pero ¿hasta dónde el apoyo de Estados Unidos o de otras naciones diferentes a las que Venezuela reconoce normalmente puede llegar a influir? No creo que mucho. La realidad es que Edmundo González no era una figura principal dentro de la oposición venezolana y llegó a esa posición como parte de un ajedrez estratégico en el que él era una persona, digamos, inofensiva para el régimen en apariencia. La líder de la oposición política y desde todos los ámbitos es María Corina Machado, y lo que sabemos es que María Corina Machado está dispuesta a dar la vida por esta lucha. Claro. Esa es la tragedia en la que estamos. Sola, ¿no? Pero en ese momento no había de otra. O sea, el régimen también de Maduro inhabilitó a todo el mundo. Entonces la oposición tenía que tomar tenía que reaccionar y tomar una decisión lo más pronto posible, lo más rápido posible, de poner un candidato que no fuera a ser víctima de rápidamente inhabilidades que iban a aparecer debajo del sombrero del régimen. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, nos vamos a venir a temas locales, y es lo que está pasando en Bogotá. Finalmente se está dando el traslado y la reubicación de los indígenas en Vera, que duraron más de 2 años asentados en la capital, con varios asentamientos. Empieza ahora el asentamiento que está allí en el Parque Nacional. Aquí yo quiero que hablemos y que vayamos un poco más allá de lo que va a pasar en Bogotá, la recuperación del espacio público, porque eso se va a poder hacer, cueste lo que nos cueste, se va a poder hacer. Por supuesto, lo que tenemos que hacer ahora es cuál es la lección en políticas nacionales y distritales frente a este tema. Y repito, más allá del tema de Bogotá, en donde por supuesto se le tiene que respetar y garantizar el espacio público a la gente, quizás por problemas de salubridad que se generaron alrededor, pero están garantizados también los derechos de esas comunidades allí en Chocó y en Risaralda, donde tienen que regresar, los temas de seguridad, los temas sociales. Esto tomó demasiado tiempo, esto fue un proceso muy largo. Y no olvidemos que además existe toda la legislación para proteger a estas poblaciones y asegurar su regreso a sus lugares de origen. Lo que pasa es que tuvimos un distrito al principio y un estado muy laxo, en el que no olvidemos que esto terminó resolviéndolo la unidad de víctimas con el gobierno distrital. Por fin se pudieron poner de acuerdo, crear una ruta de regreso, poder hacer un censo de cuántas personas estaban asentadas, cuántos niños, cuántos había en La Rioja, cuántos había en el Parque Nacional, cosa que en casi 3 años no se había hecho y parece delirante. Vale la pena también rescatar y mencionar la falta de acción del Ministerio de Cultura. Resulta que quien tiene parte de la potestad de resolver este tipo de asuntos de asentamientos de estas poblaciones en Bogotá y en cualquier ciudad del país es el Ministerio de Cultura. Pero vimos un Ministerio de Cultura que al parecer en ninguna de las administraciones que vivieron esto fue capaz de hacer y de poner en marcha la ley de protección que tiene y de asegurar el regreso de estas poblaciones. Es una muy buena noticia que por fin se pudieron poner de acuerdo y que demuestra que se puede hacer algo en conjunto entre la nación y el distrito.
muy lento, pero por fin se logró. Ahora, la pregunta es, las condiciones, ¿cuáles van a ser? Yo esperaba que pudiéramos antes escuchar al alcalde que dijo que iba a hablar a las 6:30 y no hemos podido escuchar, para saber las condiciones exactas, los acuerdos exactos y cómo va a ser el cumplimiento de las medidas de seguridad en el Chocó y en Risaralda para el reasentamiento de estas poblaciones. Claro, aunque seguramente eso no le corresponde tanto a la alcaldía, le corresponde al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional. A mí me preocupa dos cosas que creo que marcan mucha relevancia en el tema de los indígenas en Vera, y es la situación que viven las mujeres y los niños. Y es, bueno, van a retornar a sus territorios, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que las mujeres y los niños van a ser bien tratados allá? ¿Por qué? Porque las mujeres viven bajo un régimen machista de los indígenas en el que están en las comunidades siendo reprimidas, y aquí, estando en Bogotá, tampoco tienen buenas condiciones de vida. Entonces, poniéndose uno en los zapatos de una mujer indígena, dice, ¿qué es mejor para esa persona? Estando allá sin protección, estando aquí por lo menos en el ojo público. Y el tema de los niños, pues nada más traer a colación el tema del bebé que hace unos meses falleció, el bebé de 3 meses por descuidos de sus padres. O sea, ¿cuántos niños han muerto? 21 niños en Vera desde 2021 hacia acá por diversas condiciones. Es preocupante porque son situaciones a las que ahorita por lo menos estaban en el ojo público, estando en las comunidades no hay quien llegue allá, no hay quien observe qué es lo que está sucediendo, no hay quien observe esa situación. Claro, se vieron abusos a menores, desnutrición y en el caso de mujeres incluso mutilaciones genitales, aquí en Bogotá. Sí, es muy triste que los problemas tengan relevancia de acuerdo a si están cerca a Bogotá, en un país tan centralista, ¿no? Entonces, como ya no vamos a ver lo que está pasando con esos niños abusados o con esas mujeres maltratadas, entonces ya no importa. Pues claro, el problema del espacio público había que resolverlo porque había derechos de otros ciudadanos, pero es que hay otros problemas más graves. Entre otras cosas, una de las concesiones o uno de los beneficios que se les otorgaron a estas comunidades para regresar a sus lugares de origen es que se les va a dar algo así como 700.000 pesos por persona para que lo reclamen en un subsidio. Se pregunta uno, con esas prácticas, y es que es otra discusión, pero con unas prácticas culturales tan absolutamente, digamos, retrógradas, cree uno que esos 700.000 pesos van a llegar a las mujeres para que alimenten mejor a sus hijos, o van a terminar, como lo hemos visto, en parrandas y en fiestas de los líderes de la comunidad que han instrumentado a decenas de familias por intereses económicos, porque hay asuntos de corrupción, hay asuntos de desvío de recursos, en las comunidades indígenas también hay corrupción, también hay manejos administrativos, pero como ya se van para Risaralda, para Chocó, entonces como que metemos ese problema debajo del tapete y no puede ser que los problemas dependan de donde, si están cerca del centro de Bogotá o están en Chapinero o en Teusaquillo, pero si están en Risaralda ya nadie se va a encargar de mostrar esa problemática. Yo creo que el problema de raíz y el problema de fondo está muy lejos de solucionarse. Claro, y quién nos garantiza además que el día de mañana no se vengan otras comunidades o retornen incluso esas comunidades en Vera. Pues señores, muchísimas gracias, Jerón, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos tenerte aquí habitualmente en esta nueva etapa de la mesa ancha con panelistas distintos todos los días para que ustedes aquí en Noticias RCN puedan entender la noticia, verla desde varias perspectivas.